En la actualidad, las formas en que se desarrolla la actividad de los servicios del cuerpo, o también conocida como el oficio más antiguo, son variadas. La prostitución es parte de la historia y en el México prehispánico se vivía de manera muy particular. Cabe la posibilidad de que existiera varias categorías, ¿no?, de prostitutas y que algunas tuvieran un estatuto privilegiado, ¿no? Pero desgraciadamente las conocemos muy mal por las mismas fuentes. Pero sí aparece su presencia en rituales públicos, lo que nos da a pensar que pues sí tenían tal vez un grado de aceptación mucho más grande que uno podría imaginar, ¿no? La visión de la prostitución era, digamos, un tanto diferente a la concepción que tenemos en la actualidad. Pues se describen huipiles muy elaborados, se describen peinados, joyas, etcétera, es decir, una vestimenta muy elegante, ¿no?, de alguna manera, ¿no? En cambio, para las prostitutas que andaban en los mercados o en otros espacios, no se destaca mucho el hecho de que tenían el cabello suelto, ¿no?, y que eso era un símbolo, y que masticaban chicle, y eso era como muy mal visto, ¿no?, y que que estaban pintadas y que tenían los dientes también pintados, ¿no?, y eso contrasta mucho con el retrato ideal, por ejemplo, de la jovencita. No tenemos textos en náhuatl que describen los consejos que da una madre a su hija, y ahí justamente le dice, sobre todo no te vayas a dejar el cabello suelto, no te vayas a pintar los dientes, no te vayas a pintar, a usar maquillaje, etcétera. Es decir, es el retrato opuesto. Estamos enterados de esto a pesar de las escasas fuentes sobre la práctica de la prostitución antes de la conquista en México. Las pocas con las que se cuenta fueron recopiladas por los europeos. Esto nos deja mucho que pensar, ya que su percepción es desde un punto de vista occidental. Sobre todo con los conquistadores, ¿no?, que acusan a la mayoría de la población mesoamericana de ser sodomitas, de ser homosexuales, ¿no? Y eso lo tenemos desde las primeras cartas de Hernán Cortés, que dice que aparte de comer carne humana y de ser todos idólatras, hemos sabido que todos son sodomitas, ¿no? Y es un discurso que está destinado a justificar la conquista. En el mundo náhuatl, la práctica de la prostitución podía ser ritual. Por ejemplo, durante la fiesta dedicada al dios Tezcatlipócatl, donde un joven guerrero, representante del dios, que posteriormente sería sacrificado, era atendido por 4 jóvenes doncellas. Sabemos, por ejemplo, que el representante de Tezcatlipoca, ¿no?, que también era un joven guerrero, que también era sacrificado al final, ¿no?, durante 20 días, él convivía con 4 mujeres, ¿no?, cuyo estatuto no es muy claro en las fuentes. Y esas 4 mujeres eran las representantes de 4 diosas, ¿no? Ahí sí no sabemos si al final se quedaban con su ropa, el texto, las descripciones que tenemos no lo precisan, pero yo tengo la sospecha de que esas 4 representantes de diosas eran prostitutas también, ¿no? Y actuaban pues como lo hacía esta que acabamos de mencionar con el dios del fuego, ¿no? Es decir, que probablemente sí tenían relaciones sexuales con el joven. Ahora, en caso de tener hijos, ¿qué sucedían con ellos? Eso tampoco lo sabemos, ¿no? No tenemos fuentes, desgraciadamente, sobre esto, pero cabe la posibilidad que tuvieran un tratamiento muy, muy especial, dado que eran los hijos de un representante de Dios. Era efecto fortuito llegar a ser prostituta, ya que dependiendo de la fecha de nacimiento, se tenía el destino marcado. Las nacidas bajo el signo Uno Xochitl podían ser buenas labranderas, mujer que sabe hacer labores femeninas. Pero si provocaba la cólera de los dioses por su mala conducta, se convertía en mala labrandera y enseguida en mujer pública. También las mujeres nacidas bajo el signo 1 Ocelotl y 7 Xochitl tenían destinos similares y se les conocía como alegres. Awillani, que quiere decir alegre,
Y ahí tenemos una documentación muy interesante al respecto, tanto juicios negativos de parte de, sobre todo de los frailes, ¿no? Y también de algunos indígenas que quieren presentar de manera positiva su civilización ante los españoles, pero también tenemos descripciones que nos llaman la atención de la participación de estas mujeres en bailes públicos. La diosa de las prostitutas era Xochiquétzal, pero se cree que solamente de las que entraban en las categorías de sagradas o rituales. Esta diosa Xochiquétzal tenía un papel muy interesante en los mitos, ¿no? Y sobre todo en los mitos de creación. No es bien conocido esa idea de que hubo cinco soles, ¿no? 5 eras cosmogónicos, ¿no? Y esas eras siempre terminan con una transgresión, ¿no? Es decir, la deidad principal de la era cósmica puede ser Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, ¿no? Al final de la era cometen una transgresión a menudo de carácter sexual con una diosa que es Xochiquétzal. Para los nahuas, la sexualidad era importante. Tal es el hecho que su universo se basaba en este sentido. Entonces, en este contexto tenemos a Xochiquétzal, que tiene relaciones sexuales con Tezcatlipoca al final de la tercera era, que corresponde a la época del paraíso de Tamuanchan, y los dioses están expulsados de este paraíso, nace el dios del maíz, etc. Existían festividades en ciertas etnias antes de la conquista que escandalizaron a los españoles y que a su vez sirvieron de pretexto para arrasar con la cultura nativa. Quisiera mencionar un caso muy interesante que se refiere a la ciudad de Tlaxcala, cuya deidad patrona era Mixcoatl. Y durante la fiesta de Mixcoatl, en la época prehispánica, había unas procesiones, unos desfiles, ¿no? Y en estos desfiles participaban hombres vestidos de mujer y también prostitutas. Entonces, en una fiesta oficial, en una fiesta muy importante, aparecían públicamente estos personajes juntos, ¿no? Ahora, en cuanto a la visión española de estos dos grupos, es interesante ver que si bien casi todas las fuentes condenan a los homosexuales, en cambio, respecto a la prostitución, hay una cierta comprensión, digamos, tanto de los frailes como de los conquistadores, ¿no? Que dicen finalmente, si en España existe la prostitución, ellos también tenían esta institución, y entonces como una prueba de ser civilizados. Para que las actividades realizadas por estas mujeres prehispánicas se consideraran prostitución, tenía que existir un pago. Afortunadamente, existen datos de este hecho. Tenemos datos que nos hablan de pago, por ejemplo, entre los nicaraos, ¿no? Que eran gente de lengua náhuatl. Se habla de monedas de cacao que se les daba a las prostitutas. También tenemos datos sobre Yucatán que se le retribuían también, ¿no? En fin, entonces en la época prehispánica las mantas, los textiles, las vestimentas también podían ser equivalente a un pago, se utilizaban como moneda, ¿no? Entonces una interpretación podría ser, bueno, esta prostituta estuvo con este representante del dios del fuego y le dan sus atavíos, ¿no? sus vestimentas. Los monarcas de la metrópoli ibérica legislaron contra los pecados públicos que se cometieran en las Indias poco tiempo después de iniciada la colonización. En realidad, con la colonia no desapareció la prostitución, solo cambió. Digamos que se modificó o evolucionó para las necesidades del momento. Había una calle que se llamaba la de las Gayas, porque Gaya es trabajadora sexual. Pero en la época que yo tengo más datos, están atrás ahí por el Sambors de los Azulejos. La autorización para abrir en la Ciudad de México la primera Casa de Mujeres Públicas fue dada en 1538, por medio de una cédula publicada por orden de la reina Isabel de Portugal, consorte del emperador Carlos V. Esta casa se ubicó en lo que en la actualidad sería la parte posterior del Hospital de Jesús de Nazareno. Estuvo situada en la calle de Mesones entre los años 1542 y 1587.
La calle de Mesones era conocida como la calle de las gallas o mujeres públicas. Por un lado, estaba el discurso de que, bueno, desde el siglo XVI se emitieron ordenanzas y se emitieron discursos por parte del Estado y leyes y normas para, digamos, a veces controlarla, a veces condenarla. Pero por otro lado, el Estado autorizaba la institución llamada casas de mancebía, que eran burdeles. Todo empezó a cambiar a raíz del primer concilio mexicano que tuvo lugar en 1555, donde se aludió solo de manera implícita a tal tema, al citar los pecados públicos. Se dijo que los autores de dichos pecadillos debían ser castigados con censura y amonestaciones. 30 años más tarde, la Iglesia juzgó necesario abordar directamente el problema de la prostitución. El Tercer Concilio Mexicano elaboró un canon dirigido a los curas, compeliéndolos a actuar en contra, entre otras cosas, de la existencia de las casas públicas. Aquí, un fragmento de lo dicho en el Tercer Concilio Mexicano. Esto se supone se ordena a los curas investiguen cuidadosamente si en sus parroquias existen hombres malos, como son adivinos, envenenadores, hechiceros, concubinarios, mujeres escandalosas, leonas, conocidos encubridores de tahúres, casas públicas en que habiten mujeres deshonestas u otros pecados públicos de esta naturaleza, a todos los cuales amonestan con benignidad y exhórtelos a que corrijan sus delitos. Mucho tiempo se tuvo la idea que en la Nueva España, los conquistadores pescaron las enfermedades venéreas tan socorridas en aquellos tiempos. Pero en realidad no fue así. Entre los años 1571 y 1574, luego de los cambios en la reglamentación que se tenía en España en materia de prostitución y en especial en el aspecto de la salud, se impuso el examen médico forzoso a las mujeres que se dedicaban a los amores venales. Con esto quedó claro que las enfermedades venéreas fue otro de los regalitos sanitarios que llevaron a tierras americanas los conquistadores ibéricos. En España, la práctica del oficio era considerada como necesaria para la comunidad. La prostitución que se practicaba en un principio tenía carácter privado, a diferencia de la de los burdeles, porque a estas casas solo podían acceder los conocidos del proxeneta o de sus protegidas, y es por eso que se clasifica esta práctica como proxenetismo doméstico. Este tipo de proxenetismo doméstico estaba arraigado en la estructura familiar, y debido a una imposición de la religión cristiana sobre el matrimonio, los que manejaban a las mujeres amorosas eran los miembros de su familia, ya que podría ser su padre, madre o hasta sus propios hermanos. Pero una vez casadas, no escapaban a dicha práctica, ya que existía también el proxenetismo conyugal, en el que se podía prostituir a la esposa. Pero no solo la familia o los cónyuges participaban de las mieles de esta amorosa actividad. En la Nueva España existían otros tipos de proxenetismo clandestinos, y el papel desempeñado por la mujer también era fundamental, porque los proxenetas frecuentemente eran mujeres. La prostitución extrafamiliar implicaba frecuentemente la prostitución colectiva. Aquí,
La alcahueta tenía varias prostitutas bajo su control. A los lugares donde se ejercía la prostitución se les denominaba casa pública, casa de mujeres públicas o casa de mancebía. A la persona encargada de la administración se la llamaba padre cuando se trataba de un hombre, o madre si era mujer, mientras que las prostitutas eran las mujeres públicas. El padre o la madre y las mujeres públicas reproducían las relaciones de poder en vigor al interior de la célula familiar. Pero a pesar de tratarse de un oficio un tanto mal visto, había ciertos requisitos que se debían reunir para poder ingresar a dicho grupo y poder vender sus encantos, entre los cuales estaban ser huérfanas, no tener protección familiar y ser mayor de 12 años. Una vez que se cubrían algunos de estos requisitos, se podían dedicar al arte de la almohada. Anotar todo, ¿eh? Ella es mi prima de la que le hablé. Quedó huérfana. Y la traigo para su autorización. A ver, mija, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, ¿te das una vuelta? Derechita. Eso. Bueno, pues aquí te llamarás Sol. Sí, madre. Muy bien, a ganar sus primeras monedas. Sí, Mucha suerte, mija. Ándele, Permiso. aconséjala, ¿eh? Estas chicas del caso de la Manuela Castrejón tenían 13 años. Ajá. Ella era una mujer mayor, pero tenía ya varias chavas y había dos que tenían 13 y 14 años. La actitud de las autoridades eclesiásticas hacia la existencia de las casas públicas, para sorpresa de muchos, se puede decir que se mostraron favorables, cuando la tutela de estos lugares la tenía la corona. La prostitución apareció en Hispanoamérica bajo la protección de la corona y de la Iglesia, con el argumento de la necesidad de ofrecer una nueva alternativa a los apetitos amorosos de los colonizadores españoles que ponían en peligro la institución del matrimonio. Los prostíbulos son permitidos, por ejemplo, en la ciudad, siempre en las partes de afuera de la ciudad, donde están los mesones, por donde llegan los viajeros. Y son permitidos, ¿por qué? Porque, eso es lo que, digamos, Santo Tomás de Aquino dice. Es de que el hombre vaya y peque con su esposa y la haga pecar, a que vaya y peque con una prostituta, pues que ya vive en pecado, pues de los males el menor. Dos cifras nos dan una idea de la amplitud de la práctica que el amor venal había alcanzado en los siglos XVI y XVII. Sabemos que en 1572 se fundó el Recogimiento de Jesús de la Penitencia para albergar benévolamente a las mujeres de mala vida de origen español. Se les consideraba a las trabajadoras sexuales pecadoras, pero pecadoras con posibilidades de redención. Entonces, lo que hacían era que las encerraban, cuando les daban las oleadas represivas, las encerraban. Eso fue en 1500 y en 1600. En 1700 ya no, porque a fines de 1700 con las reformas borbónicas ya cambia la cosa. Pero antes, al considerarlas pecadoras, se las llevaban a unos lugares que se llamaban como conventos, que se llamaban recogimientos. Más de 100 de esas mujeres encontraron en dicho centro un hogar, y una cantidad similar fueron rechazadas por falta de espacio. Entonces, podemos estimar que a finales del siglo XVI hubo en México al menos 200 mujeres públicas arrepentidas. Según algunos estudios, en 1580, por cada 20 adultos del mismo grupo étnico, existía una mujer pública española. Así que ellas constituían el 1% de la población blanca. Pero es probable que una cantidad mucho más grande de estas mujeres ejercieran su oficio sin haber pedido asilo al recogimiento. Hay un dato que tengo de la década de los 20,
del siglo XVI, en donde se inaugura la primera casa de mancebía, así se llamaba, ahí en el centro de la ciudad. Entonces, por un lado, prohibían el ejercicio de lo que se llamaba prostitución y por el otro lado, ponían estas casas de mancebía. Era una cosa contradictoria. Al parecer, la prohibición de dichas casas provocaba más mal que el que su existencia producía. Por un lado, pues decían que, bueno, la fornicación era un pecado, la sexualidad no permitida era pecado, pero por otro lado decían que la prostitución debía ser tolerada por el bien público. Es necesario tener en cuenta el doble carácter de la represión relativa de este delito. Así, la justicia eclesiástica actuaba generalmente con mansedumbre, pero enseguida la justicia real intervenía con más rigor. Esto explicaría en parte la reducida actividad represiva de las autoridades eclesiásticas en contra de las casas públicas clandestinas existentes en México. Vuelva pronto, caballero. Esta es su casa. Se sabe que el virrey Marqués de Gelbes y conde de Priego tomó medidas para limpiar las calles de prostitutas y cerrar muchos burdeles y los garitos más escandalosos, de acuerdo con la política que entonces se estaba aplicando también en la España metropolitana. ¿Por qué las autoridades de México se mostraron tan poco interesadas en la apertura de la primera casa pública oficial? Se sabe que fueron los representantes del ayuntamiento quienes habían presentado la solicitud. Puede ser que algunos funcionarios del ayuntamiento hayan tenido sus propios burdeles o conocidos, a quienes protegían con sus cargos. Por otro lado, el ayuntamiento se pudo ver perjudicado al dejar de cobrar las multas y sobornos impuestos a estos lugares. En los documentos novohispanos se llama generalmente lenón al hombre que participa como intermediario entre la mujer y sus amantes. Pero si la persona que organiza estos encuentros es la mujer, se le llama generalmente alcahueta. Parece que el uso de esta última palabra se perdió en la segunda mitad del siglo XVIII, siendo sustituida por lenón o lenona. En un estudio etimológico de la lengua castellana, la palabra alcahuete y sus variantes alcahuetería y alcahuetear se originan del término árabe caguat, que significa el atizador. Hoy encontré un caso también de uno que se llamó el Cantaloro, que era un lenón famoso de la época también de fines del siglo XVIII, y en que ya lo habían encarcelado varias veces y salía y lo volvía a hacer. Pero lo que sí, un día lo emplumaron como parte del castigo y luego lo mandaron a la cárcel. En la época colonial se legisló en contra de los maridos que por precio consintieran que sus mujeres sean malas de su cuerpo o de otra cualquier manera las indujeran a ello. El castigo que recibían estos sujetos era igual al que recibían los rufianes. Esto explica que en el siguiente siglo ninguna ley fuera promulgada en este sentido. Debemos subrayar que los cánones emitidos en el Tercer Concilio son las medidas legislativas más ricas que hayan sido producidas en Nueva España a propósito del proxenetismo. Las fuentes que muestran el interés manifestado por la Iglesia mexicana de la época hacia el proxenetismo son los catecismos y manuales de confesores utilizados, donde la alcahuetería aparece como un pecado que se debía evitar. Pero, ¿cuál era el pago en los tiempos de la colonia? Tenemos algunas referencias indirectas sobre el pago que algunas mujeres públicas podían recibir. Cobraban $1. Pero $1 era mucho. $1, porque lo que uno necesitaba, por ejemplo, para comer, desayunar, comer y cenar, en la época colonial, era aproximadamente unos 5 reales. $1 tenía 8 reales. Entonces cobraban $1 o $2. Un vestido de mujer caro costaba $10. Se puede deducir con esto que algunas ganaban solo para sobrevivir y que otras
les alcanzaba para comprarse joyas y vivir holgadamente. ¿Sientes bien? No. Ve y dile a madre que no te sientes bien. Se va a enojar. Madre, no me siento bien. ¿Cómo que no me siento bien? Aquí no es beneficencia. Aquí no nos podemos dar el lujo de enfermarnos. Prepárate un té de ajo, de chichihuite y descansas y ya mañana amaneces bien. Cuando rastrearon y vinieron a hacer la redada de esta casa que tenía esta señora, la Manuela Castrejón, encontraron las pertenencias que tenía. Y entre las pertenencias que tenía un vestido, era un túnico. Los túnicos eran esos vestidos al estilo imperio de la época de la Revolución Francesa. Entonces, esos vestidos así rectos y acá eran muy elegantes y costaban 10 pesos. Esto también dependía de la raza. Esta diferencia podría ser muy desigual en lo que recibía una mujer blanca a otras de diferentes etnias. Aguirre Beltrán dice, que es el pionero en el estudio de negros, que la palabra congal viene de estos prostíbulos que atendían las negras congas en el siglo XVI, XVII. Digamos, ahí así de enraizado está en la cultura. Se tiene conocimiento que algunas mujeres, con lo que ganaban, podían incluso cambiar su condición de esclavas. Esto último se podía dar con las prostitutas negras. Después de todo, al parecer en el México colonial no se consideraba esta práctica como una gran falta, sino más bien como un medio de sostén para las mujeres de escasos recursos. Que la cálida sociedad colonial pues se las ingeniaba de mil maneras, ¿no?, para vivir un poco mejor.